En esta sesión número 13, ya para 4 sesiones tenemos para el examen final, pues vamos a retroalimentar teóricamente y prácticamente el tema de la huelga, del paro, del arbitraje. Así nos señala el programa y no es repetición, pero es interesante volver a retroalimentar lo que ustedes ya tienen. En este sentido, me voy a referir nuevamente a cuáles son los conflictos colectivos de carácter económico-social que se presentan en determinada empresa. Estamos hablando del ámbito del sector privado. No nos estamos refiriendo en ningún momento al ámbito del sector público, aunque ya tenemos mucha información de lo que sucede entre el Ministerio de Educación y el Sindicato de Trabajadores de Maestros de Educación Primaria. Pero ese es otro tema. Lo vamos a referir puntualmente al ámbito del sector privado. Y hemos indicado en sesiones anteriores de que una huelga legal es la que cumple con todos los requisitos exigidos por la ley de conformidad. Tengo el código de conformidad con el artículo 241, Código de Trabajo. Ahí está plasmado los requisitos. Por lo tanto, cuando me refiero a una huelga legal, y tenemos que tener ese concepto, es que se refiere a un ámbito exclusivamente normativo, el deber ser. El juzgador verifica el deber ser. El deber ser, maestros, maestras, significa que se está cumpliendo con el llamado principio de legalidad. Todos los requisitos de forma, se están cumpliendo. Y el conflicto, pues, cuando el juez ya interviene, ya el conflicto laboral de carácter económico-social ya está judicializado. Entonces, cuando respondamos en el examen final el tema de la huelga legal, cumple un requisito, sí, de formalidad, pero más que formalidad es un deber ser. El deber ser significa legalidad, en este sentido. Y bueno, asimismo, un requisito indispensable de la huelga es haber agotado el procedimiento de conciliación, tal como lo establece el artículo 240 y el 341b del Código de Trabajo. ¿Y cuál sería la finalidad de la huelga cuando se declara una huelga? Ya sea legal y justa, obviamente. Ya vamos a hablar de la justicia laboral en materia de huelga. ¿Cuál es esa finalidad? La finalidad de la huelga, ¿cuál es? ¿Dejar de trabajar sencillamente? ¿Fastidiar al patrono? Podríamos decir que la huelga sí afecta ingresos económicos de la empresa. No. La finalidad puntualmente de la huelga es mejorar, defender los intereses económicos del trabajador, del grupo de trabajadores. Esta es la finalidad, una defensa, una mejora de sus derechos en materia económica social. Y
Y cuando indico económico-social, maestros, podría ser que la huelga no esté dirigida exclusivamente a mejorar el salario, sino que estaría dirigida puntualmente en su finalidad. La huelga como tal, me refiero, la huelga está referida a mejorar ciertos derechos adquiridos, como el tema de salud que la empresa otorga a los trabajadores. Hay ciertas empresas muy poderosas que otorgan alimentos, mejorar los alimentos, por decir así, mejorar los aspectos de recreación de las familias de los trabajadores. Y esos son los aspectos sociales. No necesariamente, por eso indico defensa de los intereses económico-sociales. Sí, estamos bien pagados, pero hay problemas con atención de salubridad, hay problemas con atención de medicinas, de atención médica, de seguros de vida, por decirlo así. Entonces, todo ello es lo que, por eso, reitero, económico-social. Y bueno, hemos conversado con ustedes que la huelga es justa, legal, cumplió con todos los requisitos de forma, el deber ser, principio de legalidad. Y es justa. Una huelga justa, ya hemos conversado con ustedes, pero estamos retroalimentando otra vez estos temas. Es justa porque depende de la probanza, y vamos a ver quién prueba. La huelga es justa cuando el juez, al calificar el movimiento sindical de huelga, establece realmente que en los hechos que se le han planteado al juez, el juez establece, el juez de trabajo, establece que el patrono ha incumplido con, determinados derechos sustantivos de fondo de los contratos de trabajo individuales, o bien ha incumplido con, pues, satisfacer derechos sustantivos de los contratos colectivos de trabajo, o bien de los pactos colectivos de trabajo de condiciones de trabajo. Cuando el juez hace referencia, y les digo de una vez, maestros, como pregunta de examen, la huelga justa se refiere a los hechos, al ámbito fáctico, a los hechos controvertidos, que es esos hechos controvertidos hacen referencia a el conflicto laboral, del por qué se declaró, se inició una huelga, se calificó como legal y hoy el juez está calificando esa huelga como justa porque ha comprobado, se le ha demostrado en los hechos conflictivos que el patrón ha incumplido mm, con ha incumplido con realizar derechos, otorgar derechos sustantivos en materia laboral. Esta huelga justa la encontramos en el artículo 242 del Código de Trabajo. Asimismo, maestros, podemos decir que existe la huelga de hecho o la huelga ilegítima, como se le puede conocer. Bien,
La huelga de hecho, la huelga ilegítima, no ha cumplido con ningún requisito legal. Sencillamente los señores decidieron dejar de trabajar. Entonces, el dejar de trabajar sencillamente, sin informar al patrono el por qué, sin judicializar el conflicto a juez. Y veamos aquí un ejemplo. Una empresa que no tiene sindicato, no existe sindicato, y sencillamente los trabajadores dejan de laborar, pues bien, esa es una huelga de hecho, una huelga ilegítima. No solamente porque no existe sindicato, sino por el hecho de que no, y si no es el sindicato, señores, maestros, no se puede judicializar absolutamente nada. La vía judicial es nula ipso iure. Y podríamos decir lo mismo en una empresa que sí existe sindicato, pero un porcentaje de trabajadores sindicalizados, pues sencillamente deciden no trabajar, no le informan al patrono nada, no utilizan la herramienta del sindicato para judicializar el conflicto. Entonces estamos en una huelga ilegal, ilegítima. Y obviamente no estamos hablando de que si es justa o injusta. Sí, podría ser algún motivo justo el por qué este sector de trabajadores dejaron de laborar. Sí, podríamos tener un análisis y sí, bueno, sí es cierto. El gerente, el jefe es arbitrario en exigencias al trabajador, a este grupo de trabajadores. Y ellos se declaran, declaran en huelga, pero no informan al sindicato, no menos van a judicializar, no hay legalidades de esa huelga, entonces le podemos decir que es una huelga de hecho, una huelga sencillamente ilegítima. Y bueno, maestros, hay un tema interesante acá, que es punto de tesis. El artículo 239 del Código de Trabajo establece que 3 o más trabajadores pueden iniciar una huelga. Bueno, inician 3 o más trabajadores. O sea, 3 trabajadores pueden estar en huelga, es la pregunta del punto de tesis, o la mitad más uno de los trabajadores. Ese punto es interesante porque indica el inicio de la huelga puede ser iniciada por 3 o más trabajadores que exponen su inconformidad, de conformidad con el artículo 239. Entonces, ¿qué número vamos a tomar como referencia y particularmente el juez? ¿El juez qué número toma? ¿3 trabajadores o la mitad más uno de los trabajadores? ¿Cuál es el punto acá? Pues bien, la interpretación pro operatio es la interpretación en favor de los trabajadores, lo podemos interpretar de la siguiente manera. La mitad más uno no se descarta, oigan bien maestros, no se descarta
que la totalidad de los trabajadores inicien la huelga. Más de la mitad más uno, no. Todos, el 100% de trabajadores, están hartos de ciertas políticas laborales de la empresa. Y todos, la totalidad, el 100, deciden este lunes hacer una huelga, iniciar la huelga, por diferentes aspectos, no interesa, no interesa. Otro escenario podría ser que el 75% de los trabajadores el día lunes deciden ir a la huelga, aceptable. Y el código de trabajo exige para que la huelga sea legal. Podría ser, maestros, que de esos 50, un 35% de los trabajadores deciden este lunes ir a la huelga. ¿Aceptable o no? No, no puede ser un 35%. Tiene que ser el 50 más 1. Pero, ¿qué sucede con aquello de que el artículo 239 indica, estipula, para ser exacto, que 3 o más trabajadores pueden iniciar una huelga? ¿Cómo se interpreta esto en relación al 50 más 1? Pues bien, resulta que el Código de Trabajo, ahí les digo, existe una contradicción. Tu servidor considera que sí, hay una contradicción. Porque 3 o más trabajadores inician una huelga, pero cuando el juez ha de calificar la huelga legal, el juez establece que es la mitad más 1. Entonces, estos 3, ¿cuál fue su rol en la huelga? Al iniciar la huelga, ¿cuál es el rol? Su papel. La interpretación que podemos dar es que estos 3 o más trabajadores pues expusieron inconformidades al resto de los trabajadores. Y al final, el resto de los trabajadores, la mitad más 1, decide iniciar el movimiento de la huelga. Esa es su interpretación. Es decir, un trabajador inconforme no iniciaría una huelga. 2 trabajadores inconformes no iniciarán una huelga, pero sí 3 o más trabajadores manifiestan al resto de sus compañeros de trabajo que se requiere ir a la huelga. Y reitero, es una iniciativa de 3 que les explican al resto de los trabajadores. Pero eso no excluye, maestros, que el 50, el 60, el 70, 80 o el 100% de trabajadores deciden ir el lunes a la huelga. Esos 3 no existirían entonces. Entonces diría el juez, bueno, si el 100% decidió irse a la huelga este lunes, ¿qué sucedió con lo que estipula, prescribe el artículo 239 de que 3 o más? Pues se superó, hay una superación y el principio pro operatio, obviamente, favorece al 100% de los trabajadores, o al 75%, o al 60%, pero no puede bajar del 50 más 1. Ahora bien, les quiero, es un tema de punto de tesis, les voy a plantear esto. El código establece en el artículo 239 3 o más trabajadores, o más trabajadores. 3 es el mínimo que han iniciado el movimiento, la iniciativa de la huelga. Pero, ¿qué sucede si un 40% de los trabajadores decide
irse a la huelga? Pues estamos en los parámetros de la legalidad. El código exige 3 mínimo. De ese 3 se puede extender al 49% de trabajadores que quieren ir a la huelga. Y se suma otros más y dan el 50 más 1. O sea, esa numeración, reitero, no sé cuál es el fundamento, el motivo, la exposición de motivos. Sencillamente, si indica mínimo 3 y máximo 50 más 1 de trabajadores que deciden ir a la huelga, el juez califica 50 más 1, pues pueden ser 48 que deciden el lunes, no solo 3, deciden el 40% de trabajadores, vamos a la huelga. También porque indica, oigan bien, 3 o más trabajadores. Ese o más trabajadores es un asidero legal, habilita a que el 30, el 40, el 45% y decide iniciar la huelga. No necesariamente. Lo que sí no es aceptable, un absurdo, es que sean 2 los que inician la huelga. Ahí no, ahí no. Pero sí 3 hasta antes de llegar al 50%. Ya el 50 más 1, aceptable el tema. Ahorita lo vamos a verificar en ese sentido. Y bien, vean, una huelga es legal, ya le hemos dicho, cuando ha cumplido con todos los requisitos. Y ahí, en el artículo 243, literal C, 243, literal C del Código de Trabajo, ahí establece que la huelga debe de ser apoyada por la mitad más 1 del total de los trabajadores de la empresa. Pero, reitero, maestros, si el día lunes el 100% decide irse a la huelga, no hay ningún problema. No existe ningún problema. Si el 75% decide este lunes ir a la huelga, no existe ningún problema. El tema es que la mitad más 1 debe de apoyar la huelga. Si esa mitad, ese 50, por ejemplo, si el 40% apoya una huelga, no es aceptable por el juez. Pero sí, ese 40% sí decidió irse a la huelga. Y ese 40% tiene que obtener votos a favor de todos los trabajadores de la empresa para sumar al 50 más 1. Así es la matemática laboral de una huelga. Pueden haber el 40% que estamos decididos que sí, que nos vamos a ir a la huelga, pero necesitamos un 10% más. ¿A quienes le hablamos? Y entonces, dentro del mismo sindicato, de sus trabajadores, inician las negociaciones internas para convencer a otros trabajadores que se sumen al movimiento para sumar el 50 más 1. El 40%, definitivamente la huelga no es legal. El 45 o el 48 o 49%, la huelga no es legal. Eso lo calificará el juez. Esa numeración la verifica el juez. Podría ser que el 50%, el 40%, disculpen, el 40% presenta el conflicto laboral y pretende ir a la conciliación, pretende ir al arbitraje. No, señores, no. Esa huelga se declararía ilegal. Tiene que ser 50 más 1. ¿Y cómo van a demostrar el 50 más 1 ante el juez? Pues
lo tiene que demostrar quienes van al conflicto, que sería la cúpula sindical, quienes conforman el movimiento sindical, la Junta, en ese sentido, digámoslo así, pues tendrían que haber llamémosle el padrón, no, padrón tal vez no es el concepto más adecuado, tienen que llevar y presentarle un listado total otorgado por recursos humanos de ese total de trabajadores. Obviamente en ese listado van aquellos que sí y no están sindicalizados, pero ahí es donde el juez debe de contar el 50 más 1. Eso sí lo tiene que demostrar el sindicato. Eso sí lo tiene que demostrar el movimiento laboral. ¿Y por qué les estoy diciendo ello? Porque los trabajadores en este caso, pues, existe, les voy a comentar, en teoría de la prueba, se estudia, perdón, en teoría de la prueba tenemos que ver quién es el obligado a aprobar. Eso de obligado a aprobar, maestros, maestras, en el tema laboral, le podemos decir el onus probandi. El onus probandi es quién está obligado a probar. Veamos. ¿Qué es lo que se debe de probar en una huelga y cómo se debe de probar una huelga? La inconformidad, obviamente, es de la parte de los trabajadores. Huelga. Porque en la huelga le están imputando determinados hechos de incumplimiento al patrón. Entonces, ¿quién debe de probar esos incumplimientos del patrón? Pues bien, atendiendo al principio indubio pro operatio, eso significa todo, la ley laboral siempre favorece al trabajador. Entonces, atendiendo al principio indubio pro operatio, la carga de la prueba la tiene el patrono. El patrono tiene que demostrar que no ha incumplido ciertas condiciones sustantivas esenciales de los contratos de trabajo. El patrono. Y el patrono, esa comprobación exige que el patrono presente los contratos de trabajo al juez y obviamente podría ofrecer el patrono la prueba de testigos, de videos, de fotografías y toda una libertad de la prueba. Y entonces, si el patrono no demuestra los contratos, si el patrono no presenta prueba alguna, obviamente la huelga se ha de declarar justa, atendiendo el artículo 242 del Código de Trabajo. Entonces, el movimiento sindical únicamente, si es que lo desea, no es su obligación, sino que cuando se declaran en huelga, exigirán al juez que el patrono presente la nómina de todos los trabajadores para contabilizar la mitad más 1. Y además han de exigir, el movimiento sindical ha de exigir que el patrono presente contratos individuales de trabajo, que presente, por decirlo así, los registros biométricos del ingreso y egreso de los trabajadores, que presente la nómina de salarios
de horas extras, de pagos de bonos y todo lo que el sindicato pueda exigir. Pero eso que exista una carga de la prueba en el trabajo, en el patrono, eso no significa que el movimiento sindical, cuando acude el juez, pueda aportar prueba. Para el sindicato, para el movimiento sindical de la huelga, es una facultad. Podría presentar videos de los baños, por decirles un ejemplo, videos o fotografías de las malas instalaciones insalubres, podría presentar sus propios testigos, por supuesto, pero él podría. No es una obligación, él podría, en el caso del movimiento sindical. Pero para el patrono es obligación. Y si no me presenta, señor patrono, los contratos individuales de trabajo, por decirlo así, ahí está incurriendo en tremenda omisión, y entonces todo lo que dice el trabajador, la parte trabajadora en la huelga, es aceptable, es certero. Entonces, esto es derivado del principio onus, del principio indubio pro operatio, en este sentido. Y veamos, para ir ya matizando, existen dos conceptos en el tema prueba. Existe la prueba idónea y la prueba pertinente. La prueba idónea, maestros, es la que tiene plena eficacia procesal. Efectivamente, sí demuestra el hecho controvertido. La prueba idónea, eficacia es el concepto. Prueba idónea, eficacia de la prueba. En este sentido, un ejemplo de la prueba idónea. Para demostrar que nuestro trabajador llega todos los días alcoholizado, pues bien, indica el patrono, bueno, voy a aportar testigos para poder despedirlo. En un tema de huelga, ya saben que cuando está la huelga, solo el juez autoriza un despido, porque ya está emplazada la empresa. Bien. Y dice el juez, el patrón, señor juez, presento 3 testigos para demostrar que el señor X diariamente viene alcoholizado. ¿Esa es prueba idónea? ¿Los testigos? No. Esa prueba no es eficaz, un testigo. La prueba idónea sería un examen, extracción de sangre para demostrar la alcoholemia. Esa es la prueba idónea. Perdón Por que le eso, interrumpa. O sea que si alguien se niega a ese examen, sí, digamos, no, no lo puede hacer, aunque no, tenga fotos, videos y todo eso. exactamente. Oigan bien, Interesante. ese es un tema que quería tocar porque existe en materia penal, jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad que faculta al juez penal a poder ordenar y obligar al sindicado de la extracción de sangre en materia penal. Sí, imagínense, agarran a la persona del sindicato por violación, que se da en muchos casos, agresiones sexuales, que se da en muchos casos en materia penal, y agarran al señor contra su voluntad. Es un absurdo, porque se ha alegado temas de tortura en esos casos. Incluso en Misco hubo un caso en el cual a quien querían extraer sangre se tiró al piso, prácticamente se enrolló el señor y nadie lo movió y no permitió que le sacaran sangre. Sin Entonces, embargo, la jurisprudencia de la Corte sí establece que los avances científicos
no están supeditados a la voluntad del ser humano que está siendo imputado de un delito. De determinados delitos, más que todos son de agresiones sexuales. En materia laboral, no existe jurisprudencia. Entonces, dejando de lado el tema sindical, digamos, lo de la huelga y eso, digamos, alguien que llegue así precisamente y no le sacan un examen, no pueden alegar un despido justificado. Eh, si vamos a la justicia laboral, si vamos a la justicia, que es otro ambiente, yo hablé de materia penal, pero en otro ambiente, yo no descarto que el patrono pueda presentar testigos y que expongan videos, fotografías de que el señor está ebrio. No lo descarto, por supuesto que se puede hacer, pero allá el juez si acepta ese tipo de pruebas. Por eso Emetra, me voy a ir al ámbito de tránsito, hace esa prueba de alcoholemia con esos aparatos, que si son científicos o no, es cuestionable, que se ha cuestionado mucho, pero no nos metamos en ese tema. Pero claro, lo puede hacer. Pero les pregunto, ¿cuál es la prueba idónea para demostrar el alcoholismo? ¿Un testigo o una extracción de sangre? Extracción de sangre. Ahí estamos, esa es la prueba idónea. Fíjese que si yo presento testigos, por ejemplo, un video donde el señor se está mareado, haciendo, bailando, por decirlo así, yo diría como defensa, mire, señor juez, lo que pasa es que él se está moviendo porque está bailando. Y dirían ustedes, pero yo no escucho la música. No, porque no tiene audio las cámaras, pero él está bailando. ¿Se dan cuenta cómo es la prueba idónea? Es la eficaz, la eficaz. Y tenemos otro concepto, la prueba pertinente. La prueba pertinente se refiere a los hechos controvertidos. Veamos un ejemplo. El patrono, cuando es demandado, pues tiene que ofrecer, atender la carga de la prueba de convicción. Y entonces ofrece recomendación de un pastor, en el cual este ministro de culto le expone que de bien es honorable y es muy... Esa es una prueba pertinente, es decir, que se refiere a los hechos del conflicto laboral. La prueba actualmente a los hechos y regresemos a la alcoholemia. Obviamente que el patrón no va a obligar a los trabajadores de sangre, eso es un absurdo, ya lo estamos hablando. Pero no descarto que en un momento el patrón no puede decir, señores, este personaje todas las semanas, los días lunes, viene alcoholizado. Pero allí es donde el patrón tiene que establecer sus estrategias. No vale una denuncia del patrón así sencillamente hepática. Lo que tiene que establecer con sus asesores o su intuición para, en algún momento, no descarto una grabación en un momento determinado, que el video que se está filmando tenga el audio donde se escucha que la persona está alcoholizada, obviamente los mismos testigos, porque documentos no se puede presentar, y temas que en laboral sí hay libertad de prueba. Que el juez de trabajo acepte ese tema, ese es otro punto, maestros. Y bueno, ya hemos dicho que la huelga es legal cuando se tiene que agotar el procedimiento de conciliación, se han incluido todos. Quiero terminar con esto. No se excluye que exista una conciliación extrajudicial. Y si no hay juez, pues el acta se facciona y se trabajo. Pero también, maestros, no se descarta patrón y trabajadores
resuelven su conflicto sin faccionar un acta. Es un arreglo voluntario y de palabra. Y tienen que honrar la palabra, la promesa. Y en este caso, cualquier incumplimiento, pues, fuerza de ley, y como la inspección general de trabajo, eso es un arreglo de palabra. Termino con esto, pues, maestros. Les deseo feliz descanso y el tiempo no da para más. Y vamos a conversar, todavía tenemos algunas consecuencias de la huelga que los vamos a trabajar la semana entrante un poco más detenido. Les agradezco mucho y espero que hayan tomado nota de todo ello para su examen final, que será sencillísimo, sencillísimo. En estos momentos le tengo la grabación. Con su permiso, buen provecho Muchas a todos. gracias, maestro. Buen provecho a Feliz fin de todos. semana. Igualmente para ustedes. Gracias. Grabación detenida.